Muy buenas tardes para todos. Quiero agradecer a la Fundación Alejandro Ángel Escobar por la invitación y sobre todo por permitirme compartir con estos panelistas tan importantes. Es muy interesante lo que vamos a hablar el día de hoy. Quiero comenzar contándoles que formo parte del equipo de la Fundación Río Cauca. Es una organización que tiene 18 años de existencia, pero en todo este ejercicio lo más importante es contar que atendimos y nos conformamos como fundación gracias a un llamado que alguna vez a mi papá le hizo la fundación, el Río Cauca, a través de un sueño, como él lo cuenta. Recuerdo que desde niña siempre escuchaba esa relación que tenía el famoso Río Cauca, que para los vallecaucanos nos hace nombre y que nos indica un poco lo que representa el agua, no solo para las comunidades, sino para el desarrollo en general. El río Cauca recibe ese nombre gracias a que los indígenas lo bautizan Caucayaco en algún momento, que quiere decir un río suave pero violento, tratando de explicar de alguna manera que el río, así como daba riquezas, daba alimento y garantizaba una buena calidad de vida, también generaba problemas por las inundaciones. De allí entonces que el río Cauca se someta a una transformación, especialmente en la segunda mitad del siglo XX, con dos grandes proyectos que para el departamento del Valle fueron importantísimos. El primero fue la construcción de la represa de Salvajina, que provee de energía a la región, y en segundo lugar, la construcción de un dique o jarillón o farillón, como le llaman las comunidades afro, que nos ayudaba a proteger precisamente el río de las inundaciones. Desde ese momento les puedo contar que al río Cauca le perdimos el miedo. De allí entonces que la Fundación Río Cauca, tratando de rescatar la importancia que tiene el río para diferentes elementos y como generador de desarrollo, trabaje específicamente en las comunidades. Siempre menciono esto en las presentaciones, y es que nosotros tratamos de ver los problemas como un reto para dar una solución que sea definitiva. Dentro de nuestros ejercicios hay uno que ha sido muy interesante, que nos permite, como decimos en el Valle del Cauca, sacar un poco el pecho, y es que tenemos un grave problema con esta gran solución que se dio en su momento de construir el jarillón del río Cauca, porque muchas comunidades que en la década del 70 estaban buscando una zona donde instalarse y que formara parte de la ciudad de Cali, pues empezaron a instalarse en este jarillón hasta que se convirtió en un gran problema. Para que ustedes se imaginen un poco la situación, teníamos un dique, una montaña paralela al río que tenía en la parte de arriba, o en la corona como le llaman los ingenieros, 6 metros de ancho, y ahorita nos encontramos en espacios que tienen 40 metros de ancho. 34 metros que han sido generados a partir de rellenos sin cumplir con las condiciones técnicas, pero que empieza a formarse como problema no solamente para la ciudad de Cali, sino para toda la región. Estamos hablando de un río que después de este jarillón empieza a correr como cuando nosotros vamos a disfrutar del agua también en los parques recreativos. El río Cauca va en tobogán, mientras que las comunidades están en una cota más baja, o lo que conocemos como el distrito de Agua Blanca, y así la situación no cambia hasta que entrega las aguas el río Cauca o pasa hacia el departamento de Risaralda. Durante todo este ejercicio lo que estamos buscando es recuperar el jarillón del río Cauca para que regrese a sus funciones iniciales, y en ese caso es servir para el paisaje, para la contemplación del río, basados en un elemento importante, y es que quien no conoce el río, quien no conoce el agua, quien no conoce las propiedades del agua como nuestro recurso vital, no le podemos exigir que lo proteja. Necesitamos ver el agua, tocar el agua, sentir el agua, para poder entender completamente qué significa el agua para la vida de todos. Y en ese sentido, para Cali, que es una ciudad que ha crecido y que tiene su nombre también gracias a un río, creo que ha desconocido esa importancia que tiene no solamente para la ciudad, sino para la región, y es que el agua desapareció como uno de los elementos importantes para la planificación. Así que Fundación Río Cauca durante estos 18 años
Ha querido resaltar el río por sus potenciales, por su valor y lo más importante por la relación que tiene con las comunidades. Hasta este momento podemos decir que tenemos por primera vez 1 kilómetro de ese jarillón de río Cauca sin invasiones. Es 1 kilómetro de jarillón que ha servido también de referencia para el desarrollo de otros proyectos y lo más importante, que nos ha permitido dejar un espacio muy pequeño para que todos regresemos al río, para que lo conozcamos y en ese caso nos transformemos desde el corazón con relación al agua. Muchas gracias, Ángela María. El río Cauca ha ocupado una posición muy central en la vida de Colombia. En algún momento habría que hablar de los desarrollos hidroeléctricos. En este momento adelanta Empresas Públicas de Medellín, creo, el proyecto más grande de este tipo, del orden de 2.400 megavatios. Habría que ver también cómo ha afectado eso la vida del río, o cómo la vida del río ha afectado sus desarrollos. Alrededor del manejo del agua, creo que se ha generado un divorcio entre lo técnico y lo social. Hablo de este divorcio técnico porque cuando aparecen problemas como consecuencia, sea del fenómeno del Niño o a mayor escala relacionados con el famoso cambio climático o asociados con diversas situaciones que inciden en la calidad de vida o en general en una ciudad o en un municipio y en su población, entonces las soluciones desde lo técnico están más centradas en obras civiles, en obras de mitigación y en diferentes resultados que al final son concreto y tecnología. Pero cuando estamos hablando de estas soluciones vemos el componente comunitario como una obligación en muchos de ellos y esto dentro de las mismas obras está detallado claramente en qué momento se tiene que hacer ese contacto con la comunidad. Entonces cuando se desarrollan estas obras para solucionar problemas relacionados con el agua, vemos que hay que hacer una consulta previa, vemos que hay que hacer un informe o una reunión a la mitad del proyecto, del proceso, y otra al final para decirle a la comunidad, mire, aquí les estamos entregando y así quedó esto y nos vamos. Pero creo que se ha entendido mal y se ha subutilizado también ese valor que representa la comunidad, porque tienen un conocimiento importantísimo. Primero, porque viven en el problema, están dentro del problema y tienen allí información valiosísima que nos permite entender de qué manera podríamos dar una solución que sea más acertada o más apropiada de acuerdo con todas las personas involucradas. En segundo lugar, porque muchos de estos proyectos, al desconocer esa relación que tienen los seres humanos o la población con las zonas afectadas por situaciones relacionadas con el recurso hídrico, encontramos también que son personas que se pueden convertir en enemigos del proyecto y se pueden convertir también en destructores del proyecto. Y por otro lado, aprovechando un poco una de las enseñanzas que quedó con la presentación antes del almuerzo, es que se pierde la memoria, se pierde precisamente esa posibilidad de añadir a su desarrollo como comunidad esa nueva obra que aparece aquí. Les digo que tiene que ver mucho también con la normatividad, porque no hay posibilidades, y eso muchas empresas lo han visto así, no ven otras posibilidades de poder acercarse a la comunidad, o también cuando lo hacen se piensa que solamente es con la generación de empleo o con temas muy puntuales, pero creo que alrededor del tema del agua tenemos una oportunidad importantísima, no solo de solucionar el problema, sino también de preparar a esa misma comunidad frente a situaciones que van a empeorar con el tiempo. Si estamos hablando de el riesgo de disminución de los caudales en verano, sabe la comunidad que ya vino una hora y que tienen que prepararse para esa situación y esa preparación no tiene que ver únicamente con el desarrollo de acciones locales, sino también volverse fuertes para empezar a gestionar con las administraciones municipales otras obras, otros proyectos, otras actividades. Pero por otro lado, la ingeniería podría aprovechar precisamente ese apoyo que se le da de forma positiva a las comunidades para que se reconozca que esos proyectos
dieron unos resultados muy especiales para esta comunidad y que con ciertos ajustes pueden servir en otros espacios. Aquí quiero tomar también un ejemplo especial que mencionó usted, y es el ejercicio, por ejemplo, de pago por servicios ambientales, que es una alternativa que se ha diseñado también para evitar a futuro que esos caudales disminuyan, o ese rango entre caudales mínimos y máximos se haga más amplio con el tiempo. Este ejercicio de pagos por servicios ambientales se puede ver únicamente como un ejercicio técnico de reconocerle a una comunidad por el hecho de tomar la decisión de no seguir cultivando en su tierra y dejarla cercada y cerrada para que la capacidad de regulación hídrica se recupere. Pero si lo vemos así, no hay ninguna relación con el agua, ni de las entidades que aportan con recursos, ni de la administración municipal, ni de todos los que tenemos que ver con recoger esa gran bolsa para pagarle a las comunidades. Pero si se maneja un ejercicio de reconocerle el valor de lo que están haciendo, de la importancia de lo que realizan en sus territorios, en sus terrenos, y de los resultados que se están percibiendo en otras zonas, todos nos vamos a comprometer con ese gran proyecto. En este sentido, lo que quiero proponer es que la comunidad se inserte de forma positiva en el desarrollo de estos proyectos, obviamente entendiendo que también la comunidad es muy estratégica y ellos participan también con un interés personal, pero necesitamos empezar a cambiar esa idea de que la colaboración debe venir detrás de un trabajo, de un reconocimiento económico adicional. Tenemos que mostrarles que ese ejercicio es su responsabilidad, pero también se van a generar unos resultados positivos a largo plazo. Gracias, Ángela María, por recordarnos algo tan importante. Sobre todo porque las comunidades cada vez son más conscientes y exigentes de sus derechos. Ya se acabó aquel paternalismo de que entonces se hace lo que digan los técnicos, los ingenieros, con una visión que es importante, la visión técnica, pero no la única. Cualquier problema, proyecto importante, hoy en día exige muchas miradas y una capacidad analítica y luego sintética para integrar las diversas visiones en una solución real. Y lo principal que nos dice Ángela María es que la comunidad hay que tenerla muy en cuenta, no solo porque exige, sino porque hay una sabiduría popular, un conocimiento en la práctica, en la experiencia que tenemos que valorar. Los técnicos, los científicos sociales aprenden mucho en la relación con la comunidad, respetando su historia, sus valores y tratando de ilustrarla también, que ella tiene su conocimiento respetable, de pronto hay aspectos que no están tan cerca de su experiencia, entonces un deber de los señores que adelantan los proyectos es tratar de ilustrar la comunidad para que tome las decisiones más correctas.